Y ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Esta semana, mientras leía este pasaje, pensaba en algunas acciones o no acciones, sino en algunas medidas en las cuales muchas veces como ancianos, en este caso me ha tocado como pastor de la iglesia tomar hay veces medidas en diferentes circunstancias de la iglesia. Y hermanos, saben, yo sé que hay veces uno limita el ministerio pastoral a el tiempo de la predicación, sí, eso está bueno, o está bueno para ustedes, para mí no, pero creemos que muchas veces que el liderazgo, el ministerio pastoral tiene que ver con el hecho de la prédica, ¿sí? ¿El pastor qué hace? Bueno, el pastor predica los domingos, pero hermanos, en realidad la predicación para con la iglesia va mucho más allá. En realidad, la predicación o la enseñanza, voy a poner esta palabra, la enseñanza a la iglesia del Señor es bastante más que pararse un domingo, examinar un texto y sacar algunas conclusiones de ese texto. En realidad, la enseñanza a la iglesia tiene que ver también con un cuidado del cuerpo de Cristo. Nosotros y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo hay diversas personas o hay diferentes niveles de madurez. Hay personas que tienen una madurez, una comprensión de la palabra, de la fe cristiana, del comportamiento de cada cristiano mucho más avanzado. Y eso no implica que esas personas no necesiten atención. Sin embargo, obviamente, la atención que de repente un pastor da hacia esa persona, un líder da hacia esa persona es un poquito menor. Ahora, hay personas dentro de la congregación en las cuales son muy inmaduras. Y eso, hermanos, no debe ser algo en el cual, si vos te identificás ahí, no es algo que deba pesarte, porque, hermanos, es algo natural. Es algo natural, es parte del crecimiento natural de cada persona. Yo no puedo tratar de la misma manera a una persona adulta de 20 años o 25 años que de la misma manera que una persona de 50 o 55 años, o incluso a un miembro de la iglesia que tiene apenas un año como mi hijita, o casi un año como mi hijita Saraí. Si yo tratara de la misma manera a Saraí que trato a los adultos, bueno, el problema, o yo tendría un grave problema. Lo cierto es que muchas veces el ministerio pastoral lo que nos lleva a hacer es a tomar algunas medidas de cuidado para con la iglesia. Una vez alguien me dijo: Fernando, yo noto que vos sos de halagar mucho los ministerios de la persona y eso puede ser un gran problema. Y hermanos, yo creo que muchas veces el ego dentro de la iglesia puede ser un gran problema. Sin embargo, considero que la Biblia nos llama a tener cuidados y también nos llama a halagar o a reconocer a las personas que sirven en el ministerio. Lo peor que uno puede hacer, y te lo digo a vos también como miembro de la iglesia, lo peor que vos podés hacer como miembro de la iglesia es no reconocer y preocuparte por aquellos que sirven en el ministerio. Si para vos la persona que está comprometida con la obra de Dios en el ministerio del Señor, si para vos esa persona es igual a todos los demás, perdóname, pero quiero decirte de que estás equivocado. No debería ser así. La Biblia nos llama, y hoy vamos a ver esta gran, como puse en el título, esta gran antítesis, diferencia entre dos polos opuestos de personas que sirven en el ministerio, el cual nosotros como iglesia debemos reconocer, debemos no solamente reconocer, sino que también honrar. Y este es un llamado que quiero hacer a la iglesia, a honrar a aquellos que sirven en la obra. Alguna vez alguien me dijo, mirá, pero en el ministerio de tal lugar, no voy a decir el cual porque voy a quemar a la persona, pones una persona que es esto, esto y esto y lo otro. Y yo le dije: hermano, es verdad, tal vez vos estás viendo esto en esta persona, pero no estás viendo esta cualidad. No estás viendo esto que él hace,
No estás viendo las horas que dedica para que vos puedas venir a la iglesia, sentarte y solamente criticar. Hermanos, quiero mostrarle esta gran división que el apóstol Pablo en este último capítulo nos muestra, nos enseña acerca de dos verdades del servicio en la fe cristiana. Es una gran división. Como dije al principio, el título de este sermón es La antítesis en el servicio de la iglesia. Hermanos, quiero que pongamos atención a lo que Pablo va a hacer en cuanto a las personas que no solamente estaban dentro de la congregación de Roma, sino que servían en la congregación de Roma. Por favor, acompáñame a Romanos capítulo 16. Pero antes de esto, quiero que veas 3 imágenes. Y durante la predicación, Joel va a estar pasando estas imágenes y quiero que por favor la puedas grabar en tu mente o la tengas bien visibles en tu mente. Joel, por favor, la primera imagen. Quiero que puedas tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que ves acá? Un rompecabezas, ¿sí? Esto literalmente no es para mí. Soy una persona sumamente impaciente. Yo veo eso y lo tiraría a una parrilla, a un fuego. No serviría para mí. Sin embargo, eso es un rompecabezas. Hay personas que le encantan eso. Recuerdo a Rodri, tiene un cuadro en su casa de un rompecabezas. Yo miro ese cuadro y digo, wow, qué paciencia, qué paciencia. Vani, lo hiciste casi todo vos, ¿no? Sí, era obvio. Era obvio. ¡Qué paciencia! O sea, yo veo eso y por Dios, o sea, a mí no me da gana ni de agarrar una de las piezas. Ahora, hermanos, quiero que vean una cosa importante. Quiero que vean una cosa importante. Un rompecabezas tiene una característica muy interesante. Tiene diversas partes. Tiene diversas partes y ninguna de esas partes son iguales a las otras. Todas las partes son distintas. Ahora, si yo mirara un rompecabezas de esta manera, seguramente, y me dijera, miren qué obra de arte, miren qué tremenda imagen en la cual nos encontramos hoy mirando, seguramente vos vas a decir, bueno, pero en realidad eso está todo mal. No es el fin del rompecabezas. Observar partes distintas en un lugar no es el fin del rompecabezas. Ahora, la segunda imagen, por favor, joven. La segunda imagen, vemos a 2 personas, en este caso, tomando ese rompecabezas, esas piezas, y empezando a darle una forma. ¿Sí? Hay personas que ahora, con paciencia, no como yo o como algunos de ustedes, que se han sentado con una finalidad, tienen un fin, y ese fin es poder llegar a la imagen en la cual ese rompecabezas, la imagen final que ese rompecabezas tiene. Si ustedes veían, recuerden la imagen anterior, dirían, esto no tiene ningún sentido, son piezas derramadas en una caja, hay piezas ahí, ahora hay personas que se han comprometido a unir esas piezas conforme que cada pieza tiene su lugar, ¿sí? Ahora, quiero que vean la tercera parte. La tercera parte es el trabajo finalizado. La tercera parte es el momento, me imagino quien lo hizo, yo nunca hice un rompecabezas, ¿no? Claro. Me imagino quien ha hecho alguna vez un rompecabezas, el momento en el cual le queda la última figura y pone esa figura ahí y dice, listo, terminé. Casi que sí, me siento realizado en la vida, ¿no? Ahora, quiero que tengas en cuenta esto, hermanos, porque tal vez te parezca algo tan difícil de asociarlo a lo que la palabra del Señor enseña. Sin embargo, quiero decirte que la Biblia no nos da la figura de rompecabezas, pero nos dice que la iglesia de Cristo es algo muy parecido a un rompecabezas. Y quiero decirte algo, mira, por favor, imagen una.
vos y yo somos parte de la imagen de no. Mira, acá está Mati. ¿Lo ves? Ahí, no, acá. Y acá está Carlos. Y así, hermanos, podemos ir por cada uno de nosotros. En otras palabras, vos y yo somos parte de un rompecabezas. ¿Querés que te sea más espiritual? Seguramente está diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? Empezamos con herejías. Bueno, voy a hacerlo un poquito más espiritual, ¿sí? Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Ustedes son, dice Pablo, voy a leer Dios habla hoy, perdón. Ustedes son como un edificio levantado, miren esto, levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. Pero quiero que mire por un momento la primera frase del texto. Ustedes son como un edificio. Ahora, mira a tu alrededor. Este edificio que está a tu alrededor. Si mirás, si nosotros sacáramos el cemento, no sé cómo se llama, ¿cómo? El revoque que está ahí, lo que verías detrás del revoque son ni más ni menos que ladrillos uno encima del otro. Ladrillos. Ahora, quiero preguntarte esto. Si yo pusiera el ladrillo, mira, yo pusiera este ladrillo acá, te dijera, hermano, esto es el edificio de la iglesia bíblica de Esperanza. Esto. Mira, este es el lugar en el cual la iglesia bíblica de la Esperanza se reúne todos los domingos. ¿Qué me dirías? El lugar de este llegar, no. Aquí es donde lo vamos a... ¿no? Bien. Aquí es donde nos vamos a reunir todos los domingos, acá. No, hermano. El edificio es la composición de diversos materiales. Para tener el edificio necesitamos cemento, necesitamos para el cemento arena, cemento, cal, necesitas ladrillos, diversas composiciones. Ahora, seguramente si yo te dijera que eso es el edificio, me verías con una cara extraña y dirías, Fernando, estoy seguro, eso no es el edificio, y vería todo mal. Mira lo que ocurre en Roma. Pablo está saludando, terminando su carta y comienza diciendo esto. Capítulo 16, versículo 1. Pablo va a mencionar en este último capítulo a cada uno de los ladrillos de la iglesia de Roma. A cada uno de los componentes del rompecabezas. Dice esto: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros. Ahora, quiero que veas esto y que hagas foco. Si podés, por favor, marcalo bien en tu Biblia. Por favor, dice esto: porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Lo primero que encontramos en la primera persona, en el primer ladrillo, es una característica. Una característica. Esta hermana Febe, según lo que Pablo nos dice, es una persona que ha ayudado mucho a muchas personas. Y aún, ¿puedo pedir agua? Aún ha ayudado en el ministerio del apóstol Pablo. Continúa en el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Vieron? Priscila y Aquila habían colaborado en el ministerio de Pablo y en la propagación del mensaje del Evangelio.
Pero miren cómo colaboraron, miren esta característica de Priscila y Aquila. Miren esta característica, hermanos. Priscila y Aquila habían sido colaboradores en Cristo Jesús, versículo 4, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Otras personas, Priscila y Aquila. Continúa, versículo 5, saludad también a la iglesia que está en su casa, saludad a mi querido hermano Epéneto, que es primer convertido a Cristo en Asia. Otra característica, un converso en la fe. Continúa, versículo 6, saludad a María. Miren esta característica, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, y miren esta característica, hermanos, compañeros de prisión, personas que saben estar en los momentos de dolor, que se destacan entre los apóstoles, a quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Y continúa, saludad a Amplías, querido hermano en el Señor. ¡Qué gran característica! Ser hermano en el Señor. Continúa, versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador. Otra característica, en Cristo, a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodia, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Y miren, continúa, saludad a Trifena y a Trífosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y a Mía. Saludad y empiezan los nombres difíciles, ¿no? A Cíntrico, a Flegonte, a Ernest, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a los Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad unos a otros con un beso santo. Toda la iglesia de Cristo os saluda. Ahora, miren este cambio en el tono. Por favor, observa a partir del versículo 17 lo que ocurre aquí. Y os ruego, hermanos, luego de dar las características de estos hermanos que han servido, que han estado trabajando, que se han esforzado, que han estado en el servicio, dejando su vida en el servicio al Señor, ahora Pablo dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis. Miren esto, a los que causan división y tropiezo contra la enseñanza que vosotros aprendisteis. Y miren lo que termina diciendo, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Quiero hacer foco en estos versículos, hermanos. Como dije, el apóstol Pablo nos presentó una antítesis entre obreros dentro de la iglesia, o por lo menos entre dos grupos dentro de la iglesia. Hermanos, quiero empezar haciendo foco en lo que un verdadero obrero del Señor o las cualidades de un verdadero colaborador en la fe.
Primero, ¿por qué quiero hacer este foco? Porque quiero que vos puedas identificarte y que puedas ver el rompecabezas, que puedas darte cuenta que lo que Pablo está haciendo en estos primeros versículos es presentarnos ni más ni menos que esta imagen, que esta figura. Pablo va a presentar a cada una de las partes del rompecabezas, a cada uno de los ladrillos, él va a exponer y los va a presentar frente a la iglesia. Ahora, ante eso, hermanos, tenemos dos opciones. Sí. La primera opción es ver y hacer foco en cada uno de los componentes. Y cuando hacemos foco en cada uno de los componentes, en este caso, si nosotros nos pusiéramos nuestra mente, nuestra mirada solamente en la hermana Febe, que es el primer caso que encontramos, tendríamos un serio problema, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Febe tiene solamente una característica. Entonces, cuando nosotros veamos la iglesia de Cristo y solamente estemos viendo a la hermana Febe, lo que va a ocurrir en nuestra mente inmediatamente es empezar a criticar a la iglesia diciendo, pero a la iglesia le falta un montón de cosas. No, la iglesia en realidad es un desastre. Porque es verdad, hay una hermana Febe, hay una característica, pero hermano, no cierra el ciclo del rompecabezas con una sola pieza. Hermanos, nosotros cuando miramos la iglesia de Cristo, tenemos el riesgo de ya literalmente esta imagen. Tenemos el riesgo de hacer foco en las personas, en los componentes, y no podemos ver más allá de nuestros ojos. Quiero que miremos algunas características de los colaboradores que Pablo nombró. Lo voy a hacer rápidamente, pero que te quede grabado para que puedas empezar a visualizar en tu mente estas características dentro de la iglesia de Wilde. La primera característica que Pablo nos nombra es por medio de 3 personas. Y esta característica es la fidelidad y el servicio. Fidelidad y servicio. No, pero la iglesia es un desastre. Yo conozco otras iglesias que son mucho más ordenadas. La iglesia de Carapachay seguramente el pastor es mucho más, Mariano es mucho más preparado que Fernando. Miren la característica que Pablo da, fidelidad y servicio. La primera persona que Pablo describe en este último capítulo es, como dije, la hermana Febe, y las otras 2 personas son Priscila y Aquila. Pablo describe a la hermana Febe como una diaconisa de Cencrea. Interesante, ¿no? Hay un debate en la hermana Febe de si las diaconisas, cuando se refiere a diaconisa, se está refiriendo al ministerio de diaconisa o no. Veo algunas mujeres ahí como, ¿qué? No voy a entrar en ese debate. Lo que sí voy a hacer, hermanos y hermanas, lo que sí voy a hacer es exaltar las características de la hermana Febe. Una vez una persona me dijo, pero ¿por qué nosotros no tenemos pastoras mujeres? Mi respuesta es, ¿por qué necesitas un título para servir al Señor? La Biblia lo enseña, le mostré que la Biblia enseña que no es que es un ministerio reservado para los hombres, pero terminé diciendo, pero hermana, ¿cuál es la motivación de tu corazón? La motivación de tu corazón, ¿cuál es? ¿Tener un título y que alguien te llame pastora? A mí ni me llaman pastor. A mí me dicen, che, Fer.
¿Cuál es la motivación de tu corazón? Bueno, la motivación de la hermana Febe era servir a la iglesia de Cristo. Dice el apóstol Pablo que ella era una diaconisa y la palabra, según algunos comentaristas, se utiliza esta idea, este concepto, de la misma manera que los diáconos que se eligieron en Hechos de los Apóstoles. Era una persona, en otras palabras, que estaba al servicio de la iglesia de Cristo. Era una diaconisa en todo sentido. Hermanos, ¿de qué te sirve tener un título que alguien te llame algo que no sos? ¿De qué te serviría? No sirve de nada. Lo que sirve, lo que interesa, lo que importa es la acción de la persona. Ahora, ¿por qué esta hermana Febe es llamada diaconisa de la iglesia de Cencrea? Y es ni más ni menos por la aclaración que Pablo dice, que ella era una persona que ayudaba en el servicio a Cristo. Era una persona que ayudaba, que estaba pendiente de la necesidad de las personas e incluso, dice Pablo, estuvo pendiente de mí. Ahora, las segundas dos personas que nombra el apóstol Pablo son Priscila y Aquila, lo hace en el versículo 3. Y Pablo dice que estas personas fueron colaboradores del ministerio de Pablo en Cristo Jesús. Pero miren qué interesante, hermanos. Miren qué interesante, porque nosotros podemos colaborar en el ministerio. Bueno, yo voy todos los domingos, estoy en la puerta, o estoy en la escuelita, o estoy... Bueno, hay maneras de comprometerse en el evangelio, hermanos. Hay niveles. Hay niveles. Lamento decirte esto, pero hermanos, en el compromiso con la iglesia de Cristo hay niveles. Hay personas que su compromiso es ni más ni menos que lo esencial. Bueno, yo voy los domingos, me congrego, llevo el alimento para la canasta, para las necesidades de la iglesia, ofrendo, y si te he visto no me acuerdo. Pero hay personas que tienen esta característica tan hermosa de fidelidad. Estos son Priscila y Aquila, hermanos, que Pablo los describe como personas, miren esto, que aún arriesgaron su propia vida con Pablo. Hermano, les aseguro, tenías que seguir a Pablo. Seguir al apóstol Pablo era meterte en un lío tras otro. Yo me imagino a las personas que veían a Pablo y dicen, este viene de Listra, lo acaban de apedrear, el tipo se levantó y volvió a entrar ahí diciendo, no me voy nada, me voy cuando quiero. Cuando dijimos hoy, Pablo se le paraba a Pedro sin problema y lo encaraba cara a cara. Este era Pablo. No tenía problema, él no tenía problema en que lo arresten, él no tenía problema en que lo apedreen, él no tenía problema en que lo quieran matar. Este era Pablo. Había que tomar la decisión de decir, che, yo voy con este loco. Era complicada, pero estas dos personas, Priscila y Aquila, fueron colaboradores en Cristo Jesús a tal punto que arriesgaron su vida por Pablo. Hermanos, una de las cosas que yo siempre destaqué de las personas que sirven a mi lado como colaboradores, y una de las cosas que siempre dije querer tener de las personas es la fidelidad de las personas. Creo que la fidelidad describe al verdadero servidor en Cristo. Febe había dado todo lo que tenía para colaborar, para servir a la iglesia de Cristo, pero también al ministerio de Pablo.
Y Priscila y Aquila llegaron a comprometerse tanto que incluso dieron o pusieron hasta en riesgo su vida. Ahora, la segunda característica de las próximas personas que quiero hacer foco es dedicación y trabajo. Dedicación y trabajo. Ahora, quiero que lo puedas visualizar ahí. Dijimos la primera, fidelidad y servicio. Ok, vamos a poner por acá, es una manera, ¿no? Decir, acá está fidelidad, ¿sí? Acá está servicio. Era Mati, pero ahora vamos a llamar servicio. Y así, quiero que lo vayas visualizando. Ahora quiero que visualices en esa imagen a la dedicación y al trabajo. Dedicación y trabajo. La cuarta persona que Pablo nombra en su listado es una tal María. María, tenemos un montón de María en la Biblia, era un nombre común en la época, pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6 acerca de María. María fue alguien que trabajó mucho por los creyentes. María había trabajado mucho por los creyentes. Una dedicación que resaltaba. Luego Pablo continúa hablando de dos personas más y resalta la misma característica, Andrónico y Junias. Según lo que Pablo dice, estas personas eran tomadas en alta estima incluso entre los apóstoles. Hermanos, ellos habían servido de tal manera al cuerpo de Cristo que los líderes de la iglesia de esa época los consideraban en una estima muy, pero muy alta. No hacían preferencia, pero como dije, y por favor escuchad nuevamente, el compromiso y el servicio en la iglesia tiene niveles. Tiene niveles. La segunda característica del rompecabezas es el amor y el aprecio. El próximo nombre, Ampliato, versículo 8. El amado en el Señor. Este hombre había demostrado amor por la obra de Cristo. Para que Pablo lo llame amado a este hermano, a esta persona con nombre tan rara, es ni más ni menos porque había mostrado amor por la obra de Cristo. El próximo es Apeles, versículo 10. Pablo dice que este Apeles había sido aprobado en su servicio en Cristo. Quiero que vayas viendo estas características. Nuevamente, que lo pongas en el rompecabezas desordenado. Por último, la última característica, luego vamos a recopilarlo. La última característica, hay más, pero quiero nombrar a la hospitalidad. Pablo nombra a Gallo, y este Gallo, dice el apóstol Pablo, versículo 23, es hospedador, no solamente de Pablo, sino de toda la iglesia. Ahora, seguramente estarás diciendo, Fer, qué bueno es que estés haciendo foco en los diversos ministerios de la iglesia. Qué bueno que quieras estar reconociendo a las personas que sirven en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Wilde. Qué bueno, hermanos, quiero reconocerlos y darle gracias, pero no quiero hoy hacer foco en ustedes. Mi foco hoy, o lo que hoy quiero marcar, es en el cuidado que debemos tener de los falsos hermanos creyentes, entre comillas, que se meten en la iglesia para provocar divisiones. El cuidado que debemos tener
la madurez que debemos tener de aquellos que entran a la iglesia, ni más ni menos para mirar el rompecabezas de esta manera. Que solamente miran y observan una cualidad y empiezan a hablar, a decir, no, la iglesia le falta tanto. Miren las características de estos falsos cristianos, falsos hermanos en la fe, que el apóstol Pablo va a también en la iglesia de Roma exponer. Pablo advierte de estos falsos hermanos y dice estas palabras: y os ruego, hermanos, miren esto, este es el llamado que hoy quiero hacerte, hermano. Mi llamado hacia vos como iglesia de Cristo en este domingo es que puedas estar atento, vigilante. Esto Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma: hermanos, estén atentos, sus ojos abiertos, estén vigilando que estas características no se estén colando dentro de la iglesia. Cuando pensaba en este concepto de vigilar, me acordaba a la película Titanic, cuando estaban esos dos ahí arriba en el frío, tenían que estar vigilando por el iceberg si veían un iceberg, y de repente, en un momento, por estar jugando, por estar distraído, lo que ocurre es, no vieron el hielo que estaba frente a sus ojos. Y hermanos, algo interesante es que cuando vieron el hielo frente a sus ojos, ya no había tiempo y la destrucción ya no tenía vuelta atrás. Hermanos, la división dentro de la iglesia es destructiva. Un divisor dentro de la iglesia quiere ni más ni menos que destruir. Una característica importante en el divisor. El divisor se viste de el héroe de la fe. Yo lo haría mejor. Yo podría preparar muchos mejores. Lo que pasa que, claro, el pastor no me da la oportunidad. Muchos mejores sermones podría. Daría mejores clases. Yo conozco otras congregaciones donde podríamos estar mucho mejor, donde la enseñanza es mucho más sana, donde los grupos son mucho más unidos. Pablo dice, estas personas continúan viendo el rompecabezas de esta manera. Y esa es la característica de un divisor. Ellos no pueden ver la obra de Dios. No pueden ver las cualidades del todo. Ellos deben hacer foco en el error. Deben hacer foco en lo que falta. ¿Por qué? Porque están mirando sesgadamente. Miren lo que dice Pablo, hermanos. Estén vigilando. Vigilen a los que causan división y tropiezo dentro de la iglesia. En otras palabras, Pablo está diciendo, visualicen a las personas que miran el rompecabezas de esa manera. Visualícenla. Y hermanos, seguramente lo que voy a decir será muy fuerte, pero perdón, es lo que la Biblia enseña. Estas personas están siendo de tropiezo para aquellas personas que están recién caminando en la fe. Un divisor jamás va a venir al pastor y va a decir comentarios de otras personas. ¿Se dieron cuenta de eso?
Jamás un divisor va a ir a hablar a los diáconos de la iglesia, a decirle, che, ¿viste que está todo mal en la iglesia? Nunca, hermanos. El divisor se mueve de una manera muy ágil. El divisor va a ir a aquellos que están recién creciendo, recién nacidos en la fe. El divisor va a ir a aquellas personas las cuales no tienen en claro la verdadera enseñanza de la palabra de Dios porque son inmaduras. Ahí es donde ataca el divisor. Pero miren lo que Pablo nos llama a hacer a la iglesia en conjunto. Por eso, hermanos, es algo muy importante que podamos entender que la disciplina dentro de la iglesia no la ejerce solamente el ministerio pastoral o de diáconos o de ancianos, sino que es la iglesia la que ejerce la disciplina. Pablo dice, deben visualizar a los hombres dentro de la iglesia. Miren termina el versículo 16. Y que os apartéis de ellos. En otras palabras, ni coman con ellos, ni se acerquen con ellos, de ellos. Hermanos, cuando estás con una persona que ve todo mal dentro de la iglesia de Cristo, cuando estás con una persona que está constantemente criticando la iglesia de Cristo, déjame decirte que probablemente estés frente a un divisor, que estás cegado y viendo el rompecabezas de esta manera. Ante esa persona, la recomendación y la advertencia es que te apartes de ella. Las primeras dos características entonces del divisor, de los falsos, es que provocan divisiones y hacen tropezar a aquellos que son más débiles en la fe. Las otras características o otra característica que tiene un divisor es que, hermanos, el divisor, les aseguro, jamás su motivación en lo que hace será Cristo. La motivación del divisor muchas veces puede disfrazarse de piedad, pero como dice el pastor Paul Washer siempre, quien divide la iglesia de Cristo no tiene autoridad nunca más para pararse frente a una congregación y hablar. La característica de estas personas que se disfrazan de piedad, de compromiso para con la iglesia, de cuidado con los nuevos creyentes, cuando nadie les ha dado la autoridad para hacer eso, es sus propios, dice Pablo, apetitos, sus propios deseos, sus propias necesidades, su ego. No, yo estoy con estas personas guiándolas, nadie te dijo que lo hagas. Nadie te puso como guía de nadie. Nadie. Y hermanos, si no podés respetar a las autoridades que Dios ha puesto espirituales, entonces, hermano, no te sujetás ni a la iglesia de Cristo y ni amás a la iglesia de Cristo, ni nada por el estilo. Estas personas se mueven por el apetito que tienen de su propio ego. El yo puedo hacerlo mejor, el yo estoy haciendo, el yo estoy sirviendo, el nadie me reconoce.
Y siempre, miren esto que Pablo dice, siempre, siempre sus palabras serán suaves y lisonjeras. Siempre estas personas van a acercarse al débil diciendo, en realidad yo quiero acompañarte para que vayamos juntos en este camino de dolor que estamos viviendo. La iglesia no cuenta porque la iglesia está en otra cosa. Las palabras suaves son, dice Pablo, engañosas a los corazones. Hermanos, debemos tener tanto cuidado, incluso de nuestros corazones. Por favor, la segunda imagen. Cuando nosotros criticamos a la iglesia de Cristo, hermanos, lo que estamos haciendo es criticar al autor de la iglesia. Cuando vemos el desorden y comenzamos a criticar, no nos damos cuenta que la persona o quien está edificando la iglesia no es el pastor, no son las personas, no es el líder del grupo pequeño, sino que es Cristo mismo. Por ende, no estamos confiando en la obra de Cristo. Hermanos, las manos que están edificando el edificio es ni más ni menos que las manos de nuestro Salvador, las que fueron clavadas en una cruz. No es la del pastor, hermanos. Yo no estoy edificando absolutamente nada. Yo soy un ladrillo más. Quien edifica su iglesia es ni más ni menos que Cristo. Ahora mi pregunta hacia vos es, ¿qué estás mirando del rompecabezas? ¿Cuál es tu mirada de la iglesia? No, en la iglesia falta mucha misericordia. Bueno, es muy probable que en realidad estés mirando una parte del rompecabezas. Ayer hablaba con unas hermanas de la iglesia y no quería poner este ejemplo, pero tengo que poner. Alguien me dijo, en la iglesia falta misericordia. Ustedes conocieron a Jair, ¿verdad? ¿Sí? No está hoy, por eso lo nombro y después él no va a mirar este video, pero ¿conocieron a Jair? Hermanos, el día que yo fui a buscar a Jair a la casa de donde estaba, yo podría haber dicho tranquilamente, este no es un tema mío, no es problema mío, no tengo nada que ver en esto, chao. Te pregunto, ¿crees que en la iglesia no hay misericordia? ¿En verdad? Hermanos, decir eso, afirmar eso, es mirar el rompecabezas desarmado. Es no mirar las cualidades que cada una de las partes del cuerpo tiene. No, en la iglesia no hay compromiso. Hermanos, el decir que en la iglesia no hay compromiso es insultar al hermano Carlos. No hay amor en la iglesia, es insultar al hermano Carlos que todos los domingos viene a la reunión desde las 10 de la mañana, sale a la 1 de la tarde, almuerza en su casa y sale corriendo para otra congregación. Es un insulto, hermanos. Dejemos de mirar el rompecabezas de la manera en la cual lo estamos mirando, como la primera imagen. Empecemos a ver como un todo en la iglesia del Señor.
La Biblia nos dice que el Señor está edificando su iglesia de tal manera que Él presentará ante su Padre, ante Dios, su iglesia limpia, sin mancha, delante de la presencia de Dios. En otras palabras, Cristo está haciendo el rompecabezas. Si estás haciendo foco en cada una de las partes, entonces no podés ver la obra de Cristo. Jamás verás la obra de Cristo. La última imagen, por favor. Este es el fin. Esto es lo que gozaremos cada uno de nosotros. Esto es mirar la iglesia desde arriba, desde otra perspectiva. Hermanos, si yo mirara a ustedes o me empezara a mover entre ustedes, seguramente vería una gran o una parte de una figura de personas o de un conjunto de personas reunidas en un lugar. Ahora, hay una característica del lugar. Hay personas que pusieron un orden en el lugar, ¿sabían? Bancos del lado derecho, sillas del lado izquierdo, bancos del lado izquierdo, en el medio y bancos del lado izquierdo. Si yo mirara de esta manera desde el llano, seguramente vería un montón de personas. Y si me alejara, sería difícil poder ver el orden. Pero sin embargo, hermanos, cuando si yo me parara en el techo y viera hacia abajo, seguramente vería la figura, la imagen de lo que se podría ver de arriba. Eso es poder mirar con ojos espirituales la iglesia del Señor. Mirarlo de esta manera. El Señor está llevando a su iglesia a la perfección. Seguramente verás y harás foco si sos un divisor, si sos un carnal, si sos una persona que no está comprometido en la obra de Dios, seguramente verás y ¿sabés dónde harás foco? Acá, mirá. No, pero falta. Pero falta, mirá ahí. Falta una pieza ahí. Y oh casualidad, esa pieza soy yo. Yo puedo complementar a la iglesia de Cristo, seguramente, hermano. Pero el Señor no nos llamó a mirar su obra. El Señor no te llamó a ser el crítico de la obra que Él está haciendo. El Señor te llamó a ser parte de la obra que está haciendo. ¿Sabías eso? Ah, no, la iglesia, hacelo vos. Una vez alguien me dijo, vos no visitás a las personas, ok, tráeme un plan de visitación y hacelo vos. Hermanos, de verdad, y no me estoy jactando de esto, pero es increíble que cada vez que me han dicho esa misma frase, no, en la iglesia no se visita, esas personas que dicen esa frase jamás han visitado a nadie. Nunca. La iglesia no se ora. Y después cuando teníamos la reunión de oración, nunca veías a esa persona. Hermanos, no somos llamados a ser críticos de la fe. Somos llamados a ser parte de la obra de Cristo. Quiero terminar con esto. Miren esta antítesis entre las dos posiciones y quiero que pienses en dónde estás colocado hoy. ¿Dónde estás parado hoy? ¿Qué te caracteriza? ¿Podrías definirte como una persona fiel en el servicio al Señor?
como una persona dedicada en el servicio, el cual como Febe habían servido a la iglesia de Cristo? ¿O podrías ponerte en el lugar de divisor, de murmurador? ¿Cuál es tu posición? ¿Sos de aquellos que están fielmente trabajando, sirviendo? ¿O sos de los que están en las casas con palabras suaves? Ay, tenemos que orar por la iglesia, ¿eh? No, hay que orar. Para mí hay algo, chusma, chusma. Arrepentite. No es lo que la Biblia nos llama a hacer. Hay que orar ora en tu casa solo, tranquilo. Deja que Dios es el que se encarga de su iglesia. Es Dios el que obra. ¿Estás dedicándote en el servicio al Señor? ¿Estás trabajando en el servicio al Señor? ¿O estás trabajando en el engaño? ¿O estás engañando a las personas mostrando piedad para que te sigan, pero vos sabés muy bien que no sos ejemplo para seguir? ¿Estás mostrando un verdadero amor y aprecio por la iglesia de Cristo? ¿O en realidad lo que te está moviendo son motivaciones egoístas, egocentristas? Yo puedo hacerlo mejor. Yo conozco y yo sé cómo es. Por último, ¿te caracteriza en verdad la hospitalidad? ¿Estás dispuesto a hacer? Estuvimos hoy a la mañana con la venta de bizcochuelo y que esto y que lo otro. La semana pasada, un hermano se me acercó y me dijo casi enojado: Fer, es una vergüenza que tengamos que vender comida para juntar una ofrenda para un pastor. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Yo creo que la iglesia debe ser más bondadosa. Y creo que estamos en camino a aprender a ser una iglesia bondadosa. La otra característica que es contraria a la hospitalidad es el servicio a mis propios deseos. Si yo no soy parte, a mí no me interesa. Voy a vender el bizcochuelo o el brownie porque es del grupo de alabanza. Si no es del grupo de alabanza, bueno, que se arregle otro ministerio, no me interesa. Hermanos, no funciona así. Dejemos de servir a nuestros propios deseos. Empecemos a ver a la iglesia de Cristo como alguien o como una iglesia que está siendo edificada por Cristo mismo. Hermanos, en este pasaje Pablo destaca las cualidades de sus colaboradores. Y hoy nuevamente quiero dar gracias al Señor por las personas que han dedicado y dedican tiempo a la obra del Señor. Gracias. Gracias a los hermanos que fielmente, aunque no reciben nada a cambio, colaboran.
son fieles, sirven, se dedican, aman la iglesia, son hospitalarios. Pero también quiero hacer foco y abrir los ojos de la iglesia para estar vigilantes ante los falsos, los que causan divisiones, los que engañan. Cuidado, cuidado con aquellos que sirven a sus propios deseos. Hermanos, mi llamado a vos hoy, en esta mañana, mediodía, es ni más ni menos ejercer el don de discernimiento. Hace unos días, y termino con esto, recibí un mensaje de una persona, la cual aprecio mucho, pero fue un mensaje en el cual terminé diciendo, hermano, hermana, por favor, discerní. O sea, en un momento fue, si estaba en el momento, iba a darle un... Prende el foquito, date cuenta, sé maduro, discerní lo que está pasando. Utiliza el don de discernimiento cuando haya algún comentario el cual sea en contra de la iglesia de Cristo. Entonces, utiliza el discernimiento. Prende el foquito. Dice, che, un verdadero colaborador en Cristo estaría siendo foco en qué? ¿Lo que falta o en el servicio? En lo que hay. Esa es la diferencia, hermanos. Debemos discernir y ser astutos